Les agradezco que continúen con nosotros en Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para este debate de este domingo nos place tener con nosotros al doctor economista Pavel Isa Contreras. Pavel, ¿todo tranquilo? Muy bien, muchas gracias por invitarme al debate. Nos acompaña también, como siempre, don Jairon Severino. ¿Cómo está, Franklin? ¿Todo de bien? eldinero.com.do. Excelente. A ver, te hemos invitado para discutir dos temas contigo, dos temas importantes desde el punto de vista de lo que es el desempeño de la economía dominicana, pero también un tema que tiene que ver con la sugerencia que ha hecho el Fondo Monetario Internacional a partir del que ha dicho que la economía dominicana va muy bien, mucho mejor de lo que se esperaba, pero uno de los temas fundamentales es el tema del pacto fiscal, que es uno de los 3 pactos que está establecido por ley en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces queremos conversar contigo sobre esos dos temas y sobre otros temas que pueden salir en la discusión. Lo primero es decir, cuando uno conceptualiza un pacto, y en este caso un pacto fiscal, ¿de qué está hablando realmente? Estamos hablando de un proceso de diálogo entre sectores representativos de la sociedad, digamos, una representación legítima de la diversidad de la sociedad, que junto al Estado entran, como dije, en un proceso de diálogo y llegan a un acuerdo en torno a lo que debe ser la estructura de gastos, la forma en que el gasto, hacia dónde dirige el gasto el Estado, la forma en que lo gasta y los programas que deben ser prioritarios para el Estado, por un lado, y por otro lado, cómo va a financiar esos gastos, en términos de quién va a pagar, ¿no? Bajo qué condiciones, es decir, la estructura tributaria. La parte de los ingresos. La parte de los ingresos. Esa sería la idea. En la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo lo que se establece es que se va a entrar en un proceso de diálogo para firmar un pacto fiscal no más tarde de, me parece, si mal no recuerdo, enero de 2015. Es decir, estamos a meses de cumplir con esa fecha. Y a partir de ahí, de la firma de ese pacto, entonces empieza el cambio, la reestructuración del aparato fiscal en general del Estado para cumplir con ese pacto, y eso debe llegar a término en 2030. Es decir, un proceso de transformación del aparato fiscal hasta 2030. Y una de las metas que se plantea, que se preestablece para el pacto, es que la presión tributaria alcance cerca del 20%, el equivalente al 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, que el peso de los ingresos del Estado alcance ese nivel. Es decir, ahora estamos hablando de una presión tributaria del 3, entre 13 y 14%, significa un aumento significativo, pero estamos claros en que la sociedad dominicana, y digo, en general, no va a estar dispuesta a aumentar el financiamiento público de un 6 a un 7%, del equivalente a un 6 a un 7% del Producto Interno Bruto, si no hay grandes transformaciones. Entonces Pavel, partiendo obviamente de la necesidad y obligatoriedad del pacto fiscal, la renuencia de sectores y la población en sentido general a pagar más impuestos. El gobierno, por un lado, diciendo que no habrá más ajustes fiscales, por lo menos en este año. ¿De dónde es que va a aparecer el dinero entonces? Ya, mira, eso es parte tiene que ser parte del diálogo. Y si me preguntas a mí, yo diría que tiene que haber una mayor carga impositiva hacia los sectores de mayores ingresos. Pero yo pienso que de todas maneras el paso inicial tiene que darlo el propio Estado y los grupos políticos, comprometiéndose con una transformación significativa del Estado que permita que los dominicanos y dominicanas nos sintamos más orgullosos o menos insatisfechos y en camino a estar cada vez más orgullosos del Estado que tenemos, de tal manera que estemos más dispuestos a discutir cómo financiar un Estado que es más capaz de proveer bienes públicos. Lo que estamos ahora es profundamente insatisfechos con el Estado, no queremos financiar más, no queremos darle más dinero. Primero, hay una resistencia natural a pagar impuestos, sí. Pero si encima de eso estamos insatisfechos con cómo lo gasta el Estado, entonces la resistencia va a ser mucho mayor. Y lo vimos en noviembre de 2012, de que fue realmente frustrante la experiencia de diálogo. Sí. Obviamente el gobierno cometió un grave error al intentar pasar una reforma tributaria como si fuese un pacto fiscal. Pero bueno, hay una resistencia, hay que cambiar la actitud de la gente y la forma de cambiar la actitud de la gente frente a dialogar, frente al diálogo. No estamos hablando, solo es involucrarse en el diálogo lo que estamos pidiendo, lo que se está pidiendo. Y para eso se necesita que el Estado se transforme. Pavel, los países como la República Dominicana, países pobres, y no solamente pobres, países incultos,
como nosotros. Espérate, Franklin. Déjame, No me digas que este país es pobre y que es inculto, porque tú me estás ofendiendo a mí. Inculto desde el punto de vista... Yo soy de este país. Sí, pero no eres inculto. Bueno, pero no me diga entonces que este país es inculto. No, pero déjame terminar para que tú entiendas mi análisis. ¿Quieres? Bueno, por favor. Hay un invitado hoy, recuérdame. Sí. Entonces, estos países están acostumbrados a repetir la historia y siempre a ir sobre el mismo sitio y alrededor de la noria y no pasa nada. Te lo digo porque nosotros... Es el resultado de que no hay un cambio en el balance de poder, en el fondo. Bueno, en balance de poder o no, es cierto, pero no le voy a buscar la raíz sociológica, ¿de acuerdo? Quiero buscarle, concentrarme en el término económico y en términos del proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos años haciendo transformación a nivel del sector educativo. Ahora, después de qué sé yo cuántos años, tenemos un pacto que se va a firmar. Pero lo que han estado negociando siempre las reformas de todos lados, de un partido y de otro partido, no han contribuido en nada al desarrollo de la educación. De hecho, estamos cada vez peor. Entonces, te digo... Bueno, fue la sociedad que se empoderó y los obligó Así es. a comprometerse. Así pero está bien, pero también yo creo que hay una voluntad de un presidente. Bueno, porque te digo una cosa, porque si el presidente, Leonel, por ejemplo, el presidente Fernández, que nosotros creíamos que tenía una visión más clara con relación a la educación y no lo hizo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, está no bien. hizo Yo lo creo que ahí, en la medida en que Medina ganó la presidencia y cumplió con lo que se comprometió, pues se lleva algún crédito. Pero creo que el crédito principal tenemos que darnos toda la sociedad, sí, la sociedad, en el sentido de que hicimos conciencia de un problema y actuamos como colectivo en una dirección. Pero volviendo al tema y a la pregunta que quería plantearte, nosotros en términos de reformas, por ejemplo, tributaria o de reforma financiera del Estado, tú tienes la de 1983-84, obligadas con lo que fue, con el Fondo Monetario y la crisis de la deuda que había en ese momento. Posteriormente, tenemos la de 1990 con toda la crisis que hubo con el doctor Balaguer y la reforma financiera, que es lo que posibilitó después toda esta apertura. Y tuvimos reformas también en el año, a principios del año 2000, con lo que es Hipólito Mejía, sí, y par de reformas más en los gobiernos de Leonel y una en la reforma del presidente Medina. Pero al final tú ves, el sistema tributario dominicano sigue siendo igual de regresivo. Sí. Entonces, ¿cómo me asegura a mí que un pacto fiscal me va a resolver ese problema? Tiene que haber un empoderamiento de los sectores que serían más afectados con hacer el sistema tributario más regresivo. Es lo que te digo, es un tema de poder. Y eso atañe a la sociedad. Tiene que ver los sectores pobres, los sectores que más serían afectados porque le carguen más impuestos con respecto a otros sectores, los que tienen que articularse y actuar. Nadie le va a dar la victoria, ¿no? Ni un partido político, ni un presidente. Aquí no, la benevolencia no es una característica notable. O que nosotros no podemos esperar benevolencia de los demás. Nosotros lo que tenemos que apostar porque tengamos poder para poder empujar en el marco de unas reglas determinadas un acuerdo determinado que no perjudique a los pobres, sino que beneficie a los pobres a través de que, aunque los pobres también paguen impuestos y formen parte del serrucho nacional, sean beneficiarios principales, paguen menos que los que más pueden y sean beneficiarios fundamentales de los bienes públicos que provee el Estado. Pero ¿y las distorsiones? No los únicos. Por ejemplo, ¿y las distorsiones que se generan en el mismo sistema por el nivel de exenciones que hay? Esa parte, ese sacrificio, entre comillas. Yo pienso que sí, que el fondo, yo creo que estamos de acuerdo con el fondo en el sentido de que hay que reducir las exenciones. El punto es quién va a pagar. Exactamente. El punto, entonces la idea es reduzcámosle las exenciones a aquellos sectores cuya riqueza, cuya generación de riqueza está exenta, ya sea o que no paga impuestos, ya sea porque está exenta o porque sencillamente no la pagan, porque se salen con las suyas a través de múltiples mecanismos, ¿no? Pero tal vez, resumiendo, Pavel, el problema no es de impuestos, el problema no es de lo que el gobierno recauda, el problema es de cómo lo gasta. No, por eso decía yo, lo primero que tiene que haber es un claro movimiento del Estado en una dirección de saneamiento del gasto público. Que la gente perciba que aún todavía con poco dinero se está pudiendo hacer más. Y que luego perciba que ese esfuerzo
puede estar llegando, por lo menos en algunas áreas, Sí. a un límite y que se necesita más financiamiento y que ese financiamiento vale la pena. Pero no solo vale la pena colectivamente, en el sentido de que estamos mejor porque tenemos un Estado que está proveyendo bienes que no nos podemos proveer individualmente nosotros, sino también que cada uno de nosotros individualmente también está mejor porque estamos, digamos, disminuyendo los gastos de bolsillo que tenemos, estamos reduciendo los gastos que tenemos que hacer de nuestro bolsillo porque el Estado no nos resuelve, porque tenemos una cisterna para acumular agua, porque tenemos que pagar algún tipo de seguridad, ¿ya? Porque tenemos que pagar medicamentos, un enorme costo por medicamentos de nuestros bolsillos. Energía. ¿No? Energía, en fin, una serie de cosas que si nos hubiéramos puesto de acuerdo adecuadamente y lo hubiéramos hecho de forma justa, todos estaríamos mejor. De nuevo, repito, tanto porque el Estado provee mejor, como porque nosotros terminamos individualmente más aliviados. Yo veo un tema, Jairo. Yo creo que es un poco abstracto, pero yo creo que Sí, se pueden poner ejemplos concretos. Sí, y vamos a los ejemplos concretos, porque quiero que hablemos un poco de lo que es la estructura tributaria actual y qué cosas se van a modificar. Pero yo quiero hablar un poco del balance de poder que tú decías. Yo veo en este país ahora mismo una crisis de representatividad. ¿Quién representa a quién? Los trabajadores, ¿a quién representan? Que son 2 o 3 gente, que son los mismos que tienen 50 años siendo los Es un movimiento representantes. sindical débil, sí. es decir, que Los hay propios una empresarios. cúpula sindical muy visible, pero con unas bases mucho más débiles muy débiles. de lo que eran antes. Muy débiles. Sí. Pero tú Pero ves... además en una economía tremendamente informal. Exactamente. Y en la economía formal, en el empleo formal, un sector empresarial que no permite en los hechos la Así es. sindicalización. Exactamente. Ese otro tema. Entonces, si tú le pones ya tu base potencial, que es el trabajo formal, aunque tú pudieras tener sindicatos de trabajadores informales, pero digamos que es un poco más difícil. Es infuncional ahí. Digamos que el costo de ponerse de acuerdo es más Sí, difícil y por eso tiende a ser menos posible que se haga. Pero es posible que se logre. Pero digamos que en el trabajo formal es donde hay más posibilidades de sindicalización, ¿no? Porque el costo de articularse es mucho menor. Pero aún ahí no hay respeto por los derechos laborales. Y además allí también hay cierta fragmentación, porque buena parte, o sea, tú tienes 2 tipos de empleo en este país, en el sector formal. El sector de la gran empresa y el sector de la pequeña empresa, formal. En el medio tienes muy poco. Sí, sí. ¿No? En la pequeña empresa es muy difícil la sindicalización, no, porque además son pocos trabajadores, ¿no? Prácticamente inexistente. No, y entonces tendría que ser No, y las empresas digamos, trabajadores entre empresas, sindicalización es muy difícil. sectorizado. Y que las empresas son de único dueño. Así ahí nadie puede inventar con el Sí, dueño del correcto. negocio. Y luego está la gran empresa, donde de alguna manera la gente se siente privilegiada de trabajar porque pueden pagar quizás primas un poco mayores y entonces Así que echa de lado la empleo, sindicalización. porque en el país no hay Sí, empleo. porque- Si tú consigues un empleo bueno, tú lo que quieres es mantener el empleo. Porque aquí no hay mucha movilidad de un empleo a Claro, otro, claro. fácilmente. Claro. A menos que no sean empleos precarios. Claro. Entonces tú tienes ahí una tremenda debilidad para tú articular un eje de poder que empuje hacia un sistema tributario y un sistema fiscal en general más justo. Ya ahí hay de entrada. Ya el tema del sector empresarial, bueno, hay otros temas de representatividad, hay un sector empresarial. Sí, pero ahí está más o menos relativamente- claro. ahí está más o menos fuerte. claro, porque el CONE es el CONE y nadie inventa con el CONE. Pues tú puedes tener Lo que Herrera pasa es que el CONET es muy diverso adentro, o sea, porque estamos hablando que es una organización de organizaciones y estas Sí, organizaciones sí. tienen diversos intereses. Sí, pero recuérdate que ahí están los que pagan la mayoría de los impuestos privados. A ver, son los que retienen la mayoría. Eso es de lo que retienen, lo que retienen. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pero tú lo sabes. Del que No, no, re- explícalo para ver. Ellos son los que cobran los impuestos a los que pagan los ¿Y impuestos. no pagan impuestos sobre la renta? Sí, Bueno, está bien, sí. pero ¿cuánto representa el impuesto de la renta corporativo? Corporativo, que es el que ellos pagan, sí, sí. respecto, 40%, 35%. respecto al ingreso tributario total. El Exactamente. 37, O compáralo con lo que 37, pagan los 35%. consumidores y consumidoras. Lo que quiero decir es que no son ellos los que pagan los impuestos, sino que ellos canalizan los impuestos que ellos pagan. Son que ellos agentes de retienen, retención. Y lo que ellos mismos pagan por su renta. Y eso Las no es dos lo que cosas. debería cambiar. ¿Eh? Eso no es lo que debería cambiar en lo que es la modificación del sistema tributario dominicano. ¿En qué sentido? Porque, Que los empresarios paguen más dinero. de lo que bueno, pagan. lo que debe cambiar es quién termina pagando el impuesto, ¿no? El tema es que el impuesto, por ejemplo, sobre los bienes, lo tienden a pagar entre quien compra la mercancía, entre el cliente, entre el consumidor o consumidora, y quien vende, ¿ya? Pero como tenemos un mercado muy concentrado, muy oligopolizado, tienden a pagarlo
mucho los que consumen.